And finally, we're going to get into this 8.2 part of the lesson number 8, which is choosing a strategy. In this case, we talk about the pressures that are affecting the multinational or international firms in this case. So we have here the pressures for local responsiveness and pressures for cost reductions, and we have four main strategies in order to be applied to all the international firms. We have global standardization strategy, which is one of the most tough ones in the foreign market, in the foreign international commerce world. The transnational strategy, which is the hardest one, and a few companies can achieve that goal or that strategy. The international strategy, which is really low pressures for both sides, and localization strategy. So we're going to talk about in the first topic of global standardization strategy. Well, this is really simple. Will firms focus on increasing profitability and profit growth by reaping the cost reductions that come from economies of scale, learning effects, and location economies? Well, basically, the activities of the firms are looking for a product that is not customizable or is not adapt. You don't have to invest a lot of money into adapting that product to put it in different countries. So, in this case, you are reducing the cost of productions, and instead you are creating a standardized product worldwide so they can reap maximum benefits from economies of scale and learning effects. Hablo un poco en español para que esté un poco más claro. Pues prácticamente la estrategia de estandarización global se trata de que las empresas buscan algo que no les genere tantos costos, que no les afecte la cadena de costos que tienen ellos para crear un producto y que sea popular, obviamente, que tenga la capacidad de ser exportable y que se presente en todo el mundo, pero a la vez que no tengas tú que adaptarlo o no tengas tú que invertir tanto para adaptarlo al mercado meta, ¿no? De esta manera presentas, perdón, un producto estándar que en todo el mundo va a ser aceptado de manera popular y no vas a tener que pegarle al ahorradito o pegarle al tema de los costos, ¿no? El ejemplo más claro de esto es la Coca-Cola. Ustedes al país a donde vayan, y se los digo por experiencia, la coca sabe igual aquí en China. Eso se los puedo comprobar, yo se los puedo corroborar. La Coca-Cola es un producto demasiado estándar. En todo el mundo tiene el mismo sabor, tiene la misma presentación y la misma forma en la botella. Prácticamente es una bebida que ha sido aceptada a nivel mundial. En todo el mundo toman Coca-Cola y ni siquiera tuvieron que invertirle tanto en el tema de adaptar el producto a cada mercado, ¿no? Es la misma receta, el mismo sabor de la bebida, la misma lata, la misma botella de 500 mililitros o menos de vidrio. Y bueno, es el ejemplo más claro de Global Standardization en este caso, ¿no? Luego vamos con Transnational Strategy. Como les dije, es el más complicado porque son muchas presiones en reducción de costos y también en la aceptación del mercado. So, firms that pursue a transnational strategy are trying to simultaneously achieve low cost, difference the product offering across geographic markets to account for local difference, and foster a multidirectional flow of skills between different subsidiaries in the firm's global network of operations. It's really attractive. It sounds really beautiful, but in the application of this strategy, there are a lot of conflicting demands on the company, and it's a lot of money that is endangered. You have to invest a lot of money in order to have profits and profit growth of this strategy. Entonces, prácticamente la estrategia transnacional habla perdón, perdón, de buscar de manera simultánea reducir los costos y poder diferenciar tu producto en todos los mercados globales del mundo. Suena muy bonito, suena de que, mira, qué padre, pero está muy complicado. No todas las empresas pueden hacer eso. Una que lo ha podido lograr es McDonald's. ¿Por qué? Estamos hablando que es una empresa que baja sus costos de producción y a su vez tiene productos pues prácticamente para cada tipo de mercado en el mundo, ¿no? ¿Por qué digo que reduce sus costos? Porque en sí
el negocio de McDonald's no es la venta de hamburguesas, no es la venta de papas a la francesa, de bebidas, de cajita feliz ni nada por el estilo, sino que es los bienes raíces. McDonald's al país al que va busca siempre los mejores terrenos y pues empieza a vender como franquicia, empieza a vender ese pedacito de tierra que tiene un valor muy alto. En este caso, si ustedes van a Francia, si ustedes van a Buenos Aires, si ustedes van a Shanghái en este caso, en Francia van a encontrar ustedes un McDonald's en los Campos Elíseos, por ejemplo, en París o cerca de la Torre Eiffel. En Buenos Aires van a encontrar un McDonald's cerca del obelisco, cerca de la Casa Rosada, donde está el gobierno de Argentina. Y en Shanghái se van a encontrar un McDonald's cerca del Bund, cerca donde está el skyline de los edificios. Entonces, de esta manera ellos reducen sus costos porque están encontrando pedazos de tierra que los compran pues prácticamente con muchísima anticipación y lo encuentran a un precio muy competitivo. Y en el caso de un producto que se diferencie de los demás, aquí también entra el tema con el mercado musulmán, en este caso, o el mercado en la India. McDonald's ha sabido adaptar y vender un producto de acuerdo a las necesidades de cada país. En este caso, por ejemplo, en la India no venden hamburguesas de carne de res. En Arabia Saudita no venden cosas de puerco, por ejemplo, tampoco. Entonces han sabido adaptarse, obviamente pues sí es una inversión muy fuerte con el tema de las bienes raíces, pero siempre lo hacen con oportunidades. Y el tema de su producto adaptado a cada país, como les digo, pues prácticamente el más palpable es en el caso de la India, donde las hamburguesas no son de res, sino que se enfocan en las hamburguesas de pollo. O se enfocan pues prácticamente en dar algún suplemento de la carne de res que se parezca, pero sin ser una hamburguesa de carne de res. Y pues ya vemos cómo McDonald's es tan popular a nivel mundial, ¿no? Then we have the international strategy, which is the easiest one in the international strategy board. We have low pressure for cost reductions and low pressure for local responsiveness. In this case, international strategy is taking first products for the domestic market and selling them internationally with only minimal local customization. So we're talking about for products that serve universal needs, but they do not face significant competitors and are not confronted with pressures to reduce their cost structure. Entonces, pues prácticamente la estrategia internacional habla de productos que no se necesita que les muevas mucho, ni siquiera que tengas tú que hacer alguna inversión muy fuerte para poder posicionarlos en un mercado internacional, ¿no? El caso más simple es el de las medicinas, las farmacéuticas, en este caso Bayer, el caso de AstraZeneca, Schering-Plough, por ejemplo, también, que son empresas que crean medicinas. O sea, una medicina es un elemento de primera necesidad y lo tienes que vender en todo el mundo porque en todo el mundo hay enfermedades, obviamente. Entonces, con la estrategia internacional, pues obviamente no estás tú generando ningún costo adicional de tener que vender tu producto en el mercado internacional, porque como les digo, es un producto de primera necesidad. En este caso, una medicina, más ahora con el tema del COVID, todas las farmacéuticas están trabajando en lo mismo y todas las empresas, todas las farmacéuticas tienen su pedacito de mercado. Entonces, pues prácticamente es una estrategia de comercio internacional muy simple porque es un producto que todo el mundo necesita y tú no necesitas de ninguna manera meterle algún tipo de adaptación para el mercado en específico, ¿no? And finally, we have the localization strategy, and this strategy focuses on increasing profitability by customizing the firm's goods or services so that they can provide a good match to tastes and preferences in different national markets. By customizing the product, offering to local demands, the firm increases the value of that product in the local market. And, well, the most easiest example is the automobile industry. In this case, we're talking about that international firms such as Mazda, such as Volkswagen, Ford, they are customizing several of their cars in order to sell them in determined markets. Entonces, para que esté un poco más clarito, aquí me voy a explayar un poquito. Las empresas que buscan esta estrategia de localización, pues prácticamente son las que están creando algunos productos en específico para un mercado determinado en este caso, ¿no? Que esos productos que ellos están creando vayan o hagan match con las necesidades o los gustos del mercado al que están atacando en este caso, ¿no?
Entonces, de esta manera ellos incrementan su valor como producto en el mercado local, aunque esto implique pues un elevado costo en sus en su producción, ¿no? Porque están creando un producto específico para cada mercado. Obviamente esto genera un costo mayor, pero también representa un precio mayor en su producto y que lo haga competitivo. Y de esta manera, pues la empresa está empezando a solventar los costos que implica hacer un producto tan específico. Les hablaba de la industria automotriz porque estamos hablando que empresas como Mazda, empresas como Volkswagen, empresas como Toyota, por ejemplo, en Estados Unidos los autos que más se venden son las camionetas grandes. En este caso, si a los que saben de autos les puedo dar el ejemplo, no sé, la Toyota Tundra, por ejemplo, es muy vendida. La Pathfinder también de Nissan es muy vendida. Em, la Amarok de Volkswagen también en Estados Unidos es muy vendida porque son camionetas grandes, son carros muy grandes y pues a los gringos les gusta eso. Entonces prácticamente la producción de ese tipo de autos se va para Estados Unidos y es donde tiene éxito. Aquí en México el auto más popular es el Vento, por ejemplo, y ese lo hace Volkswagen aquí en México, el Vento, y es uno de los más vendidos porque obviamente va de acuerdo a las necesidades del mercado en México. Un auto que sea chiquito, que sea compacto, que quepa en todos lados y que no gaste tanta gasolina. En este caso el Vento pues prácticamente cumple con todas esas, eh, perdón, esas necesidades. Entonces las empresas, en este caso de automóviles, automotrices, se aplican a esta estrategia de localización donde ellos ven, pues prácticamente después de un estudio muy largo, cuáles son las necesidades o los gustos del consumidor y de esa manera ellos van y les venden un carro de acuerdo a sus necesidades. ¿Puede resultar más caro? Obviamente sí, pero están atacando el nicho de mercado que esa gente lo necesita. Entonces, si tú le das un carro que no necesita, por eso normalmente una empresa no tiene éxito. Aquí en México, pues lo vemos, o sea, porque empresas como Lamborghini, porque empresas como Ferrari, al menos la sección super deportiva de Audi, Mercedes sí vende bastantes autos, pero siempre venden algunos compactos, no venden autos que sean súper deportivos, porque aquí en México no hay mercado en el tema de economía y tampoco hay una infraestructura automotriz o de carreteras que permita tener ese tipo de autos y por eso es que los vemos con mayor frecuencia en Europa, ese tipo de vehículos súper deportivos donde las circunstancias se dan más para poder tener ese tipo de mercado. Entonces aquí en México son autos compactos, autos que no gastan mucha gasolina, en Estados Unidos son camiones muy grandes y entonces por eso las empresas se fijan con esto y así ellos pueden tener pues más popularidad y pueden tener también un éxito en las inversiones que están haciendo, ¿no? Entonces pues prácticamente esta fue la lección número 8, aquí con esto la terminamos y bueno, vamos a seguir trabajando el próximo miércoles ya con la lección número 9 y les voy a dejar algunas instrucciones también en la zona de foro de discusión donde vamos a empezar a hablar del proyecto final, ¿no? Ya le vamos a empezar a dar más forma, de manera que ya cuando entre mayo, pues simplemente lo entreguemos y ya pues terminemos con el curso, ¿no? Entonces, pues nos estamos escuchando el próximo miércoles.